La historia que nos cuentan en los libros, la oficial, suele estar, digamos, un poco maquillada. Se pulen las esquinas, se omiten los detalles más escandalosos, los más humanos. Pues hoy vamos a correr esa cortina. Vamos a echar un vistazo a esa historia secreta de España. Esto es Dinamita Pura. Isabelona, la que fornica en la cama y reza en la sacristía. Así de claro y sin rodeos hablaba el pueblo de su reina, Isabel II. Esta coplilla anónima es la llave perfecta para abrir la puerta a los secretos más jugosos de la corona. Y empezamos fuerte, ¿eh? Directos a los secretos de alcoba de la monarquía. Porque, a ver, detrás de toda la pompa y la solemnidad, los reyes y reinas de España eran de carne y hueso, y tenían, bueno, sus cosillas. Imaginen la escena, año 1868. La Biblioteca Nacional de España adquiere una carpeta. El título ya promete: Los Borbones en pelota. Dentro, nada menos que 89 acuarelas pornográficas, protagonizadas por la mismísima reina Isabel II y su corte. Y para rematar el escándalo, se sospechaba que los artistas detrás de todo esto eran los hermanos Becker, los grandes poetas románticos. Casi nada. Pero, ojo, que Isabel II no fue la única con aficiones peculiares. Damos un salto en el tiempo hasta el reinado de su nieto, Alfonso XIII, que también tuvo una incursión en el mundo del cine bastante particular. Es que Alfonso XIII no se conformaba con ver películas, no, él las producía. Y no cualquier tipo de cine, precisamente. Encargaba películas pornográficas, con prostitutas del barrio chino de Barcelona, a las que él mismo, al parecer, daba instrucciones sobre los temas. Y lo más surrealista de todo es que estas películas, que estuvieron ocultas durante décadas, hoy están restauradas y conservadas en la Filmoteca de Valencia. Paradojas de la vida. Y de un escándalo de principios de siglo nos venimos a uno mucho, mucho más cercano. Mallorca, finales de los años 70. La reina Sofía decide volver a casa, al Palacio de Marivent, antes de lo previsto, para darle una sorpresa a su marido, el rey Juan Carlos I. Pero la sorpresa, al final, se la llevó ella. La escena es digna de una película. La reina abre la puerta y supuestamente se encuentra al rey con la vedette Bárbara Rey, que en ese momento era una de las artistas más famosas de España. Según cuenta la cronista Pilar Eyre, los gritos que se formaron se oyeron hasta en el jardín. Aquello fue, al parecer, la gota que colmó el vaso de un matrimonio ya muy tocado por las infidelidades. Pero no todo eran líos de faldas, claro. El poder y el dinero siempre han ido de la mano. Y algunos, desde luego, supieron aprovechar muy bien su posición para amasar auténticas fortunas. 102 millones de euros. Esa es la cifra, estimada en 2019, de la fortuna que amasó la familia Franco durante casi 40 años de dictadura. La pregunta es obvia, ¿de dónde salió tantísimo dinero? Vamos a ponerlo en perspectiva. Oficialmente, Franco cobraba unas 95.000 pesetas al mes. Ya era una barbaridad si lo comparamos con las 3.000 pesetas del salario mínimo de la época. Pero vamos, que eso era solo la calderilla. La verdadera fortuna se estaba construyendo por otros caminos. Esa fortuna se cimentó a base de regalos, así, entre comillas, como el famoso Pazo de Meirás, que se pagó con donaciones forzosas, o con los impas de su mujer Carmen Polo, a la que llamaban la Collares, por su afición a entrar en las joyerías y llevarse lo que le gustaba sin pasar por caja. Así, poco a poco, llegaron a acumular más de 400 propiedades. Pero cuidado, que la corrupción a gran escala no la inventó Franco. Un siglo antes ya hubo alguien que sentó cátedra en esto de usar el poder para enriquecerse, la regente María Cristina de Borbón. Su apodo lo dice todo, la reina de la corrupción. María Cristina y su segundo marido, con quien se casó en secreto, montaron un auténtico imperio empresarial a la sombra del trono. Obras públicas, la construcción del ferrocarril, los suministros para el ejército, no había negocio que se les escapara. La cosa fue tan descarada que incluso se la llegó a acusar en las Cortes de la desaparición de 78 millones de reales de las arcas públicas. Vale, hasta ahora hemos hablado de escándalos personales, de individuos, pero a veces el problema es más profundo. A veces el escándalo es el propio sistema político. ¿Cómo se consigue que un país tenga estabilidad política durante casi 50 años? Pues en la España de finales del siglo XIX, la respuesta fue el turnismo. Después de un periodo de caos total, las élites políticas dijeron «hasta aquí hemos llegado» y pactaron un sistema en el que los dos grandes partidos, conservadores y liberales, se iban turnando en el poder. El truco, un fraude electoral masivo, el famoso pucherazo, que garantizaba que siempre saliera quien tocaba. Y es que venían de un caos tremendo. Justo antes de esa paz amañada, España vivió el experimento de la Primera República. Fue un visto y no visto, duró menos de 2 años, tuvo 4 presidentes distintos y acabó con un golpe de Estado. Un auténtico desastre que le sirvió en bandeja la vuelta a los Borbones y preparó el terreno para el turnismo. Y para que nadie piense que esto de la corrupción sistémica es solo cosa del siglo XIX, viajemos a la democracia moderna.
Los gobiernos de Felipe González se vieron sacudidos por el terrorismo de Estado de los GAL, la financiación ilegal del caso Filesa o la increíble malversación del director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Años más tarde, con los gobiernos de José María Aznar, estalló el caso Gürtel, una red masiva de sobornos a cambio de contratos públicos. Un detalle curioso. El nombre Gürtel es simplemente el apellido del cabecilla de la trama, Correa, pero traducido al alemán. Un juego de palabras de los investigadores. Pero de juego tuvo poco. La magnitud del caso Gürtel fue tal que su sentencia final provocó una moción de censura que en 2018 acabó con el gobierno de Mariano Rajoy. Escándalos sexuales, fortunas inexplicables, sistemas políticos corruptos. Hemos visto de todo. Ahora vamos a dar un paso atrás y a intentar ver el cuadro completo. ¿Qué nos dice todo esto sobre la historia de España? Llegados a este punto, la pregunta es casi obligatoria. ¿Estamos hablando simplemente de cotilleos, de anécdotas jugosas del pasado? ¿O todo esto es un síntoma de algo más profundo, algo que se repite una y otra vez cuando alguien ostenta el poder? Monarquías, dictaduras, democracias, da igual la época o el sistema. La historia de España parece enseñarnos que el poder es una tentación muy poderosa y que, a pesar de que todo cambia en la superficie, hay ciertos patrones de comportamiento que de alguna forma se repiten una y otra vez. Quizás ese sea el verdadero secreto que se esconde detrás de la historia oficial.